Entonces, vamos a ver cuál es nuestra precedencia y como empezamos la clase pasada, la mayor precedencia siempre la va a tener la sustitución textual. Entonces vamos a ver, además de que la más alta precedencia la tiene la sustitución textual, ¿qué pasa con el resto de los operadores? Okay. ¿Qué pasa con el resto de los operadores? Y los restos de los operadores, ¿verdad? El que tiene la precedencia más baja es la equivalencia. Entonces, si nosotros de alguna manera graficamos nuestra precedencia, tenemos aquí arriba sustitución textual. Y aquí tenemos la equivalencia. Y ahora vamos a entender qué significa esto desde el punto de vista de la evaluación de una expresión booleana. Entonces tenemos la sustitución textual, debajo está la negación, que dijimos que tiene este símbolo, después está la conjunción y la disyunción, que dijimos que era el I y el O, y luego está nuestra implicación y consecuente. Entonces tenemos nuestra implicación y nuestro consecuente. Y eso es lo que nos está diciendo esta gráfica. Pero ¿qué consecuencias trae a la hora de que nosotros tratemos de entender una expresión? Entonces, bueno, vamos a tratar de primero, intuitivamente, entender cuáles son las subexpresiones de una expresión booleana, después lo vamos a definir formalmente, pero la idea es que antes de que entremos a la definición formal, entendamos de forma intuitiva cuál es el impacto que tienen en la definición de las subexpresiones de una expresión booleana la precedencia de los operadores. Entonces, ¿qué quiere decir que yo tenga esta expresión? ¿Qué me puede ayudar a leer esa expresión? ¿Qué estoy diciendo? Ay, disculpen. ¿Qué me puede ayudar a leer esta expresión? ¿Qué estamos diciendo en esta expresión? Si de forma intuitiva yo les pidiese que me dijeran cuáles son las subexpresiones de esta expresión, ¿cuáles son las subexpresiones que ustedes identificarían? ¿Y cuál es el procedimiento que seguirían para conseguir esas subexpresiones? De hecho, vamos a poner algo más aquí, ¿verdad? Vamos a colocar aquí una negación. Con implicación y consecuencia y equivalencia están sus negativos también en ese mismo. Entonces, ¿qué hago aquí? Si yo quisiera leer esto, ¿verdad? ¿Qué me está diciendo la precedencia? La precedencia lo que me está diciendo es que lo primero que voy a aplicar en esta expresión es la negación. Y la negación se le va a aplicar a esta expresión. ¿Sí? Después, ¿verdad? Vienen la conjunción y la disyunción. La conjunción y la disyunción. Eso quiere decir que esto completo es una subexpresión. Y esto es una subexpresión que corresponde a uno de los operandos del operador de implicación. Y ese operando se llama el antecedente de la implicación. Y esta es la otra subexpresión. ¿Sí?
créanme que a lo largo del trimestre y muchas veces finalizando el trimestre tenemos problemas con las derivaciones o con las formalizaciones de razonamiento que ustedes hacen porque no se sabe la precedencia, porque realmente quizás se olvidan que la equivalencia es el operador de más baja precedencia y lo aplican primero que una conjunción o aplican primero una implicación que una conjunción o una disyunción. Entonces, ojo, puede parecer un concepto no muy relevante, pero realmente es sumamente importante a la hora de decir cuál es la evaluación de una expresión booleana. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista intuitivo, cuáles son las subexpresiones de una expresión booleana. Vamos entonces a verlo desde el punto de vista formal. Vamos a dar una definición formal. Y para dar esa definición formal vamos a hacer uso de la definición por inducción estructural que dimos de las expresiones booleanas. Entonces, vamos a definir nuestras subexpresiones de forma también inductiva. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que tenemos subexpresión que recibe una expresión booleana y devuelve un conjunto de conjuntos de expresiones booleanas. ¿Ok? Y esto es lo que denota esto. Conjunto de conjuntos de expresiones booleanas. Y básicamente, cuando ustedes vean discretas, me estoy adelantando a esto es lo que se llama el conjunto de las partes. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a ver? Casos base. ¿Cuál es nuestro caso base? Nuestro caso base nos está diciendo que la expresión más simple que podemos tener en el lenguaje de las expresiones booleanas son las constantes o las variables. Entonces, sea P una constante o variable. Entonces, ¿cuáles son las subexpresiones de P? Donde estoy suponiendo, ¿verdad?, que cuando digo cuáles son las subexpresiones de una expresión, también la estoy incluyendo a ella misma. Es decir, que dentro de las subexpresiones de la expresión también debería contarla a ella misma. ¿Ok? No, porque no tengo ningún no P. Lo único que tengo es una expresión que es lo más simple, que es P. Entonces, realmente, las subexpresiones de P es un conjunto formado ¿por quién? Por P. Las subexpresiones de P, donde P es una constante o es una variable, es un conjunto. Y ese conjunto solamente tiene a P. ¿Lo ven? Porque es la única subexpresión. Si yo vengo para acá y les digo que estoy tratando de ver cuál es la subexpresión de P, pues básicamente esta es la única subexpresión que puede tener la expresión P que tiene la variable Q. Caso inductivo, ¿verdad? ¿Qué debe considerar? Las diferentes definiciones inductivas que tenemos de las expresiones booleanas. ¿Y cuáles son las diferentes definiciones inductivas que tenemos de las expresiones booleanas? ¿Qué nos decía el caso A? No de E1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos definir subexpresión de no de E1? Donde E1 es una expresión booleana.
bien formada. Entonces, las subexpresiones, ¿verdad?, de E1, que pueden ser, porque pudo haber sido una expresión como esta. Por ejemplo, van a cambiar la cinta. Bueno, ¿puedo seguir aclarando, no? Ok. Entonces, el conjunto de todas las subexpresiones de E1, pero a este conjunto yo le tengo que unir no de E1. Es decir, que si yo llego por acá y veo si esta es mi expresión E1, ¿verdad? Y estoy diciendo cuáles son las subexpresiones de esta expresión, pues básicamente esto nos está devolviendo un conjunto formado por ¿quién? Por P, Q, R, P y Q, ¿verdad? P y Q implica R, y además no P y Q implica R. ¿Por qué? Porque nos está devolviendo la expresión negada más el conjunto de las subexpresiones de la expresión que se está negando. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos el caso A, que tengo no de E1, pero también pudiésemos haber tenido E1 estrellita de 2. Entonces, esto es donde, ¿quién era estrellita? Pertenecía al I, O, implicación, consecuencia, equivalencia, implicación negada, consecuencia negada y la equivalencia negada. Entonces, ¿quiénes son las subexpresiones de esta expresión que está relacionada a través de un operador binario? Entonces tenemos las subexpresiones de E1, ¿verdad? Como hicimos aquí, las subexpresiones de E1, unión, subexpresiones de E2, unión, el conjunto formado por la expresión E1 estrellita E2. E1 estrellita E2. ¿Sí? ¿Lo ven? Básicamente, cuando nosotros teníamos esta expresión, ¿verdad? Entonces, ahora quiero que ustedes me digan, en esta expresión, ¿quién es estrellita? En la expresión P y Q implica R. ¿Quién es estrellita? Para poder aplicar esta definición. ¿Todos estamos seguros que implica? ¿Por qué? ¿Y por qué P y Q es una expresión? Porque la precedencia de la conjunción es más alta que la precedencia de la implicación. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces realmente yo aquí lo que estoy diciendo es que al conjunto formado por P y Q implica R, le vamos a unir el conjunto de las subexpresiones ¿de quién? De P y Q, unión, el conjunto de las subexpresiones de R. Esto nuevamente es una expresión cuyo operador principal es un operador binario, que es la conjunción, y esto se reescribe como, ¿corresponde a qué?
al conjunto que tiene a P, Q y P y Q. Mientras esto corresponde a R. Entonces, si unimos todos estos conjuntos, ¿a qué da igual? P y Q implica R, P, Q, P y Q y R. ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que nos está diciendo esta definición. Lo que nos está diciendo es que si yo tengo una expresión cuyo operador principal es un operador binario, entonces eso significa que está relacionando a dos subexpresiones, y lo que vamos a hacer al enumerar las subexpresiones de esa expresión, vamos a ver cuáles son las subexpresiones de E1, cuáles son las subexpresiones de E2, y eso lo vamos a unir con la expresión que teníamos originalmente. Y eso es lo que dice esta expresión. Las subexpresiones de E1 unidos con las subexpresiones de E2, unidos con la expresión E1 estrellita E2. Y eso es esto. La expresión E1 estrellita E2 unida con las subexpresiones de E1 y las subexpresiones de E2. Entonces no se olviden que realmente esto es mi expresión E1 y esto es mi expresión E2. Y esto en este caso, ¿verdad?, fue nuestro operador principal. ¿Sí? Y nos queda un último caso, que es el caso de las expresiones parentizadas. Y cuando teníamos la expresión parentizada, ¿qué teníamos? Teníamos algo como esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿quién es ese E de la expresión parentizada E1? Es un conjunto que corresponde, ¿verdad?, a la unión de dos cosas. Del conjunto que tiene a la expresión paréntesis E1 unido con el conjunto de las subexpresiones ¿de quién? ¿De quién? De E1. Si lo vemos con un ejemplo, vamos a borrar aquí. Básicamente lo que estaríamos diciendo aquí es que si les coloco conjunto de las subexpresiones de la expresión esto es igual a la unión de dos conjuntos, al conjunto que tiene a la expresión completa unido a las subexpresiones de la expresión que está dentro de los paréntesis, que en este caso es P y Q equivalente a R. ¿Y a qué es igual este conjunto de subexpresiones? A que hubiéramos tenido P y Q equivalente a R, P y Q, R, P y Q. ¿Dudas acerca de la definición de subexpresiones? Fíjense que de forma natural estamos viendo definiciones inductivas, de funciones inductivas, ¿ok? Por supuesto, ustedes van a reforzar este tipo de técnica para definir propiedades o definir funciones en las discretas, pero aquí de forma natural estamos tratando de hacer este tipo de definiciones. Dime. Profe, una pregunta ahí que no, que no me quedó claro con eso. Cuando tenemos algo de eso como P y Q... ¿Algo de qué? O sea, la expresión. Ok, no es eso, es una expresión. P y Q es equivalente a R. Ajá, esa es una expresión booleana. Ajá. La precedencia de operaciones principal es la que es la menor, porque estamos diciendo que la equivalencia es la que... Lo que pasa es que, fíjate, la presencia de la equivalencia es menor que la presencia de la conjunción.
Lo cual quiere decir que la conjunción tú la estás aplicando primero. Exacto. Si tú la estás aplicando primero, ¿verdad? Eso quiere decir que esto es un bloque. Ok, ahora sí. ¿Sí? Esto es un bloque. Y si lo piensas en función de la sustitución textual, eso era lo que hacíamos, ¿verdad? Lo aplicábamos como un bloque. Si nosotros hubiéramos tenido algo como esto, tengo P y Q, y quiero sustituir P por no P y Q por P o Q. Como la precedencia más alta es, en este caso, la precedencia de la sustitución textual, eso significa que es como que hubiera habido aquí un paréntesis que me está diciendo esto. ¿Sí? Y por eso es que lo estás aplicando simplemente a esta subexpresión. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Estamos claros con que realmente es como si sonara al revés, verdad? Cuando yo les digo quién es el operador principal, ustedes sienten, bueno, pero si es el que tiene más baja presencia. No, realmente la más alta presencia me está haciendo que esto sea un bloque, como si yo lo estuviera parentizando. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, entonces estos son los operadores de las expresiones booleanas y estas son las precedencias de los operadores de las expresiones booleanas. Pero no solamente tenemos que hablar de cuál es la precedencia de los operadores y cuáles son las reglas de formación de las expresiones booleanas en este caso, sino que cuando hablábamos de los sistemas formales dijimos que existían otros componentes en ese sistema formal. Dijimos que existía el componente de la teoría de pruebas, pero también existía el componente de la semántica formal. Y para las expresiones booleanas vamos a empezar con la semántica formal. Y para hablar de la semántica formal, básicamente lo que nos vamos a basar es en explicar cuál es el significado de cada uno de los operadores. De la misma manera que cuando ustedes estudiaron el sistema de las expresiones aritméticas, ustedes aprendieron cuál es el significado de tener la constante 3 relacionada con la constante 5 a través del operador más. Y ustedes aprendieron las tablas de sumar, las tablas de multiplicar, las tablas de restar y las tablas de dividir. Nosotros vamos a aprender las tablas de la conjunción, de la disyunción, de la implicación, de la equivalencia, de la consecuencia y el resto de los operadores. De la misma manera que ustedes aprendieron sus tablas en primaria o preescolar. ¿Okay? Y esa es la semántica. Lo primero que vamos a aprender, nuestras tablas que nos dicen el significado de los operadores, y después vamos a ver cómo vamos a operar con esos operadores para poder decir cuál es el significado de expresiones mucho más complejas. Y dependiendo del significado de esas expresiones en los diferentes estados o valores que van a tomar las variables de una expresión, nosotros vamos a poder caracterizar a esas expresiones. Vamos a poder decir si esas expresiones son satisfacibles o esas expresiones son contingencias o esas expresiones son válidas. Entonces, hacia eso vamos. Entonces, bueno, vamos a empezar a aprender nuestras tablas. Entonces, para aprender nuestras tablas, vamos a hablar de lo que es una evaluación. Entonces, todos están claros de que cuando nosotros estamos definiendo las expresiones booleanas, simplemente estamos refiriéndonos a estas expresiones desde un punto de vista sintáctico. Yo no les dije cuando les hablaba de los operadores cuál era el significado de esos operadores. Sencillamente les di unos símbolos y les dije cómo esos símbolos se podían combinar para generar expresiones bien formadas. Pero en ningún momento les dije